Clara contuvo la respiración al ver el castillo frente a ella. Las altas torres, las paredes de piedra gris cubiertas por una ligera capa de nieve y las ventanas que parecían tener un toque de antigüedad transmitían un aire misterioso y solitario. Era un escenario encantador, perfecto para la Navidad, pero con una frialdad que casi la hacía estremecer. Apretó la bufanda alrededor de su cuello, tratando de calentarse mientras caminaba hacia la puerta principal, que parecía aún más imponente de cerca. Al tocar la puerta fue recibida por una mujer sonriente, de avanzada edad y con ojos amables que parecían contener un mundo de historias. Marta, la ama de llaves del castillo, la recibió con un calor inesperado, lo cual alivió la tensión inicial de Clara. Marta la guió hacia el interior, explicándole algunos detalles sobre el lugar y sus reglas, mientras pasaban por corredores decorados con muebles antiguos, candelabros colgantes y retratos de antepasados que parecían observarlas atentamente. «Bienvenida al castillo, Clara», dijo Marta con una sonrisa. «Espero que tu estancia aquí sea agradable. Te han contratado para hacer que este lugar esté digno de la Navidad, pero te advierto que no será una tarea fácil». Clara sonrió decidida. Sabía que con sus habilidades y pasión podría transformar ese lugar austero en un refugio navideño acogedor. «Estoy preparada para el desafío, Marta. No puedo esperar para comenzar con la decoración». Sin embargo, su entusiasmo se vio interrumpido por la llegada del heredero del castillo. Arthur entró en la sala de manera imponente, su mirada fría y juzgadora posándose sobre Clara. Era alto, de facciones marcadas y ojos profundos, pero había una rigidez en su expresión que la hizo sentir repentinamente incómoda. «Así que tú eres la decoradora», dijo con una entonación que sonó más como un desafío que como un saludo. «Espero que entiendas que esto es solo una formalidad. Esta decoración navideña no es más que una exigencia social, algo que el pueblo insiste en mantener». Clara, sin saber cómo reaccionar, intentó sonreír educadamente. «Entiendo, señor Arthur, pero le aseguro que haré lo mejor posible para crear un ambiente acogedor». Arthur soltó un ligero suspiro de desdén. «No es necesario. Simplemente haz lo que te han contratado para hacer y no intentes cambiar el espíritu del castillo. Es frío y severo, como debería ser». Esas palabras resonaron en el corazón de Clara como un balde de agua fría. Nunca había sentido tanto desprecio en una sola frase, pero se mantuvo firme, sabiendo que no podía permitir que ese primer encuentro definiera su estancia allí. Arthur salió del salón sin mirarla una segunda vez, dejándola sola con Marta, quien la observaba con simpatía. «No te preocupes por lo que dijo», susurró Marta, dándole una palmada en el hombro. «Arthur tiene el corazón endurecido, especialmente en esta época del año, pero con el tiempo tal vez se dé cuenta de lo que realmente importa». Clara asintió, tratando de no permitir que la frialdad de Arthur apagara su entusiasmo. Mientras Marta la guiaba hasta el salón principal, donde comenzaría la decoración, Clara absorbía cada detalle del castillo. A pesar de su apariencia rígida y de su atmósfera fría, había un potencial oculto allí, como si el lugar estuviera esperando un toque de calor humano. Abrió las cajas de adornos que había traído consigo, sintiendo un destello de alegría. Colocó guirnaldas sobre las chimeneas, colgó luces brillantes y distribuyó pequeños arreglos de pino. A medida que trabajaba, la expresión concentrada de Clara mostraba la dedicación que tenía para hacer cada ambiente un poco más acogedor. Marta seguía cada movimiento con una sonrisa discreta, admirando la manera en que Clara transformaba cada rincón con paciencia y cuidado. Pero el trabajo apenas comenzaba, y Clara sabía que ese castillo guardaba más secretos de los que podría imaginar. Clara pasó la mañana inmersa en su labor, decorando el salón principal con atención a cada detalle.
Sentía una mezcla de desafío y placer al intentar traer calor y luz al ambiente sombrío del castillo. Guirnaldas de pino y cintas doradas adornaban los pasillos, mientras pequeñas luces parpadeantes creaban una atmósfera más ligera. Con cada nuevo detalle que añadía, Clara imaginaba cómo el lugar podría volverse receptivo para las festividades navideñas. Pero la tranquilidad de su trabajo fue interrumpida cuando Arthur entró en el salón. Se quedó parado, observando el escenario con una expresión que mezclaba desaprobación y escepticismo. «Veo que estás entusiasmada con esas decoraciones», comentó él con un tono cargado de ironía. «Pero debo decir que todo esto parece un poco exagerado para lo que representa este castillo». Clara respiró hondo, decidida a no dejar que su sarcasmo afectara su buen ánimo. «La Navidad es una época de luz y calidez, señor Arthur. Creo que estos detalles pueden ayudar a crear una atmósfera más acogedora». Arthur arqueó una ceja, como si la idea le pareciera absurda. «¿Acogedora? ¿Crees que los adornos navideños van a cambiar la esencia de este lugar? El castillo tiene siglos de historia, Clara. No necesita de adornos triviales para brillar». Esas palabras fueron un golpe inesperado. Clara mordió sus labios, intentando mantener la compostura. «Entiendo su punto de vista, pero la Navidad es una época especial para muchas personas. Este castillo tiene el potencial de ser un lugar mágico para todos los que lo visiten». Arthur soltó una risa baja, casi burlona. «Eso es algo que tú crees, pero no todos comparten esa ilusión». Hizo una pausa y la miró directamente a los ojos. «Solo te pido que limites tu entusiasmo. No quiero que el castillo parezca infantil». Sus palabras la impactaron como una crítica personal. Clara respiró profundo, tratando de ignorar la humillación implícita. «Lo tendré en cuenta, señor Arthur». Sin esperar respuesta, él se dio la vuelta y salió del salón, dejándola nuevamente sola. Clara permaneció allí un momento, sintiendo la mezcla de emociones que latían en su pecho. La hostilidad de él la había herido, pero también aumentó su determinación. Sabía que podía transformar el castillo no solo con decoraciones, sino con la energía que la Navidad traía consigo. Si él no entendía el valor de eso, tal vez ella podría mostrárselo poco a poco, lo que realmente significaba el espíritu navideño. Clara volvió al trabajo con un ánimo renovado. Cada adorno que colocaba era una pequeña victoria contra la frialdad de Arthur, como si cada guirnalda y cada lazo representaran un paso hacia romper la barrera que él insistía en levantar. La ama de llaves, Marta, observaba sus movimientos, ofreciéndole una sonrisa de aliento. «Clara, eres una joven fuerte», le dijo Marta, colocando una mano amable sobre su hombro. «Arthur no se lo pone fácil a nadie, pero veo que tienes una determinación poco común. No dejes que sus palabras te desmotiven». Clara sonrió, agradecida por el apoyo. «Gracias, Marta. Sé que él es resistente, pero creo que la Navidad puede tocar hasta el corazón más endurecido». Marta asintió, pareciendo casi emocionada. «Por eso creo que puedes hacer una diferencia aquí». Conforme pasaba el día, Clara continuaba con su trabajo, aún sintiendo el peso de las palabras de Arthur, pero decidida a no permitir que eso la detuviera. Al día siguiente, Clara se despertó temprano, lista para continuar con su misión de transformar el castillo para la Navidad. Las palabras de Arthur aún resonaban en su mente, pero estaba decidida a demostrar que la magia de la Navidad podía crear una atmósfera acogedora, incluso en un lugar tan austero. Mientras montaba un árbol de Navidad en la entrada principal, Marta apareció observando el progreso con una cálida sonrisa. Después de un rato en silencio, se acercó, sacando una silla para sentarse al lado de Clara, quien colocaba los adornos en las ramas con cuidado. «Veo que el ambiente del castillo ya está cambiando, querida», dijo Marta con dulzura. «Nunca pensé que vería un árbol de Navidad tan bonito aquí dentro».
Clara sonrió y continuó trabajando. «Realmente creo que la Navidad puede traer alegría a cualquier lugar», respondió, «aunque Arthur crea que es una pérdida de tiempo». Marta suspiró y Clara notó una sombra de tristeza en su mirada. Arthur no siempre fue así. Solía amar la Navidad cuando era solo un niño, pero algo cambió en él. Intrigada, Clara dejó el adorno a un lado y miró a Marta con curiosidad. ¿Qué sucedió? Marta vaciló un momento, pero luego empezó a hablar en un tono más bajo, como si quisiera compartir un secreto. Fue en la Navidad cuando Arthur tenía 10 años. Él y su madre eran muy cercanos y ella se esmeraba en transformar el castillo en un verdadero hogar navideño cada año. Pero esa Navidad, su madre enfermó gravemente y falleció antes de que llegara la noche de Navidad. Desde entonces, Arthur se cerró, rechazando todo lo que le recordara esa época. Clara sintió una punzada de tristeza al escuchar la historia. Ahora, el comportamiento de Arthur tenía un poco más de sentido. Asociaba la Navidad con una pérdida dolorosa, y en lugar de encontrar consuelo, parecía haber levantado una muralla alrededor de su corazón para protegerse del dolor. «Eso explica tantas cosas», murmuró Clara. «Creo que teme sentir cualquier tipo de alegría en Navidad, porque podría traerle de vuelta todos esos recuerdos». «Exactamente», coincidió Marta, suspirando. «Pero eres la primera persona en mucho tiempo que ha logrado traer un poco de vida al castillo. Quizás él necesita a alguien que le haga ver la Navidad de otra manera». «Exactamente», coincidió Marta suspirando. «Pero eres la primera persona en mucho tiempo que ha logrado traer un poco de vida al castillo. Tal vez él necesite a alguien que le haga ver la Navidad de otra manera». Clara se sintió motivada por las palabras de Marta, sintiendo que quizá su trabajo ahí era más que solo una simple decoración navideña. Deseaba, más que nunca, traer el espíritu de la Navidad al corazón de Arthur, no para demostrar que él estaba equivocado, sino para ayudarlo a superar las sombras de su pasado y tal vez encontrar una nueva perspectiva sobre esta época. Mientras continuaba decorando el árbol, Clara no podía dejar de pensar en el dolor que Arthur cargaba y en la posibilidad de traerle un poco de esperanza. En los días que siguieron, Clara comenzó a incorporar pequeños gestos de bondad en su trabajo, esperando que, de alguna manera, eso pudiera suavizar el corazón de Arthur. Decoraba el castillo con aún más dedicación, trayendo detalles que pudieran recordar el calor de un verdadero hogar, desde velas aromáticas hasta lazos rojos y dorados, además de arreglos de pino distribuidos por las chimeneas y ventanas. Un día decidió dejar un pequeño obsequio para Arthur, un libro antiguo de cuentos navideños que había encontrado en una de las bibliotecas del castillo. A un lado, dejó una nota con un sencillo mensaje: para recordarle que la Navidad puede ser una época de paz y renovación. Al encontrar el regalo, Arthur se mostró visiblemente confundido. Al principio miró a su alrededor, como si esperara que alguien estuviera jugando una broma. Sosteniendo el libro, parecía debatirse entre el desprecio y una curiosidad contenida. Clara lo observaba discretamente, notando la tensión en su rostro y la duda en sus gestos. Por un momento él pareció inclinado a devolver el regalo, pero, para sorpresa de Clara, Arthur colocó el libro en una estantería junto a su sillón sin hacer comentarios. Esa pequeña victoria le dio a Clara un impulso de optimismo. Continuó trabajando en silencio, pero cada día trataba de dejar algún detalle que pudiera tocar el corazón de Arthur. Aunque él no mostraba ninguna reacción directa, Clara percibía pequeños cambios en su comportamiento. Parecía menos hostil e, incluso, a veces la saludaba con un leve asentimiento por las mañanas. Un día, al pasar por la sala de estar, Clara lo encontró sentado cerca de la chimenea, sosteniendo el libro que ella le había regalado. Él hojeaba las páginas con una expresión distante,
como si las palabras lo transportaran a un lugar que había evitado por mucho tiempo. Al notar la presencia de Clara, cerró el libro rápidamente y se levantó, tratando de disimular su incomodidad. «Veo que estás haciendo que el castillo se vea diferente», comentó con un tono de reticencia. Clara sonrió, manteniendo una actitud amable. «Espero que eso no sea un problema, señor Arthur. Quiero que el castillo se convierta en un lugar acogedor para que todos se sientan en paz durante esta época». Arthur desvió la mirada como si las palabras de ella lo incomodaran. Paz es algo de lo que la gente habla mucho en Navidad, pero pocos realmente la entienden. Tal vez porque todos buscan la paz fuera de sí mismos, cuando en realidad está aquí, respondió Clara señalando su propio pecho. La paz está dentro de cada uno, pero a veces se necesita un pequeño empujón para encontrarla. Arthur se quedó en silencio un momento, y Clara vio una sombra de vulnerabilidad en su rostro. Parecía que quería decir algo, pero como siempre, el orgullo y el miedo se lo impedían. En lugar de hablar, simplemente asintió brevemente y salió de la sala, dejando a Clara con la sensación de que tal vez había logrado tocar una parte de su alma. Aunque de forma casi imperceptible, Clara sabía que estaba haciendo progresos. En los días que siguieron, Clara notó que Arthur estaba más presente en los lugares donde ella trabajaba. Sus miradas se cruzaban con frecuencia, y aunque él mantenía una expresión seria, había algo diferente en su mirada, una mezcla de curiosidad y conflicto interno. Clara sentía su corazón acelerarse cada vez que él se acercaba, luchando contra los sentimientos que crecían dentro de ella. Una tarde, mientras colocaba los últimos adornos en el gran árbol del salón principal, Clara percibió a Arthur parado en la entrada, observándola en silencio. El crepitar de la chimenea y la suave iluminación de las luces navideñas creaban una atmósfera íntima. Ella le sonrió tímidamente, sintiendo cómo sus mejillas se ruborizaban. «Está quedando bonito», comentó él, acercándose lentamente. «Tienes un talento especial para transformar lugares». Clara bajó la mirada, tratando de ocultar su emoción. «Gracias. Me alegra que lo esté disfrutando». Arthur dudó por un momento antes de continuar. «Sabes, he sido grosero contigo. No era mi intención. Es solo que esta época del año trae recuerdos difíciles». Ella levantó la vista, encontrándose con sus ojos. «Lo entiendo. Marta me contó sobre tu madre. Lamento mucho tu pérdida». Él suspiró pasándose una mano por el cabello. «Ella lo era todo para mí. Cuando la perdí, fue como si el mundo perdiera sus colores. Desde entonces, la Navidad dejó de tener sentido». Clara dio un paso adelante, quedando a pocos centímetros de él. «Creo que a tu madre no le gustaría que vivieras así, atrapado en el dolor. Tal vez sea hora de permitirte sentir de nuevo, crear nuevos recuerdos». Arthur observó a Clara con atención y por un instante toda la frialdad en su semblante pareció derretirse. «Eres diferente, Clara. Desde que llegaste, algo cambió aquí, en mí. Siento cosas que pensé que jamás volvería a sentir». El corazón de Clara latió más fuerte. «Yo también siento algo especial cuando estoy cerca de ti». La tensión entre ellos era palpable. Arthur levantó la mano, tocando suavemente el rostro de Clara. «Trajiste luz a este lugar oscuro». Ella cerró los ojos por un breve momento, sintiendo el calor de su toque. Cuando los abrió de nuevo, se encontró perdida en la mirada profunda de Arthur. Sus rostros se acercaron lentamente y por un instante mágico parecía que el primer beso estaba a punto de suceder. Pero, de repente, Arthur se alejó dando un paso atrás. La expresión de conflicto regresó a su rostro. «Lo siento, yo no puedo». Clara sintió una punzada de decepción, pero intentó comprender. «Está bien, no quiero presionarte». Él se dio la vuelta pasándose nerviosamente la mano por la nuca. «Es complicado.
Hay cosas en mí que aún no puedo superar. Miedos, heridas. Estoy aquí si quieres hablar, le ofreció ella con gentileza. Arthur sacudió la cabeza, evitando su mirada. Tal vez sea mejor que mantengamos distancia, no quiero hacerte daño. Antes de que ella pudiera responder, él salió del salón apresuradamente, dejando a Clara sola con sus pensamientos y emociones confusas. Clara se dio cuenta de que estaba profundamente enamorada de Arthur y deseaba ayudarlo a superar la pérdida de su madre, transformando la Navidad en una época de nuevas alegrías. Sin embargo, la resistencia de él para abrirse completamente la dejaba insegura. Clara pasó el resto de la noche reflexionando sobre lo que podría hacer para llegar al corazón de Arthur sin invadir su espacio. Al día siguiente, decidida a intentarlo una vez más, preparó un pequeño obsequio para él, un adorno navideño hecho a mano, representando una estrella, símbolo de esperanza. Lo dejó en la puerta de la oficina de Arthur con una nota. Para recordarte que, incluso en las noches más oscuras, siempre hay una luz que nos guía. Esperaba que ese gesto pudiera tocar su corazón y mostrarle que estaba dispuesta a estar a su lado, respetando su tiempo. Clara sabía que no sería fácil, pero creía que el amor y la paciencia podrían ayudarlo a enfrentar sus miedos. Mientras tanto, Arthur, solo en su oficina, miraba por la ventana cómo la nieve caía suavemente. Sostenía el adorno en sus manos, sintiéndose dividido entre el deseo de permitirse amar de nuevo y el miedo de revivir el dolor de la pérdida. Los sentimientos por Clara eran innegables, pero las barreras que había construido a lo largo de los años aún lo mantenían atrapado. La lucha interna de Arthur era intensa. Sabía que, si no enfrentaba sus demonios, podría perder a la única persona que había logrado despertar en él sentimientos que creía olvidados. Pero el camino hacia la sanación le parecía aterrador, y no estaba seguro de estar listo para recorrerlo. Por su parte, Clara decidió darle su espacio, pero sin rendirse. Continuaría difundiendo el espíritu navideño por el castillo, con la esperanza de que, eventualmente, Arthur encontrara el valor para abrir su corazón. A la mañana siguiente, Clara caminaba por el castillo, ultimando los detalles de la decoración, pero se sentía distante, perdida en sus pensamientos sobre Arthur. Por más que deseaba ayudarlo, cada intento parecía encontrarse con la barrera invisible que él había erigido a su alrededor. La memoria del casi beso de la noche anterior persistía en su mente. Pero, así como Arthur se había alejado, ahora Clara sentía que quizá también era momento de hacerlo. A lo largo del día, la tristeza que había estado sintiendo se volvió más difícil de ignorar. Tras reflexionar profundamente, tomó la difícil decisión de marcharse. Se sentía agotada emocionalmente y pensaba que su presencia podría ser una carga para Arthur, quien parecía incapaz de abrirse a lo que ambos sentían. Con el corazón apretado, Clara comenzó a recoger sus cosas y dejó una carta para Arthur sobre la chimenea en la sala principal. Marta encontró a Clara en el pasillo cargando sus maletas y sorprendida le preguntó: ¿Te vas, Clara? Clara suspiró tratando de mantener la voz firme, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Sí, Marta, hice lo que pude para traer el espíritu navideño a este lugar, pero creo que ya no hay nada más que pueda hacer. La ama de llaves la miró con tristeza. Trajiste mucho más que solo adornos, querida. Trajiste amor, calidez y una esperanza que hacía mucho no veíamos aquí. Arthur, bueno, él puede que no lo demuestre, pero sé que tocaste algo dentro de él. Me gustaría creer eso, Marta, respondió Clara, conteniendo las lágrimas. Pero él dejó claro que no está listo para aceptar la Navidad, ni cualquier sentimiento que pueda acercarnos. Marta tomó la mano de Clara, intentando consolarla. Sé que su corazón está lleno de dolor, pero fuiste la única que logró alcanzar una parte de él. Quizá, con el tiempo, se dé cuenta de lo que está perdiendo.
Clara esbozó una sonrisa triste. Yo también espero eso. Dejé una carta para él, explicando por qué me voy y deseándole que encuentre la paz que tanto busca. Se despidió de Marta con un abrazo fuerte y con el corazón pesado salió del castillo, pasando por las decoraciones navideñas que había colocado con tanto cariño. Al cruzar el gran portón de hierro, sintió una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que dejaba ahí una parte de sí misma, y aunque quería creer que Arthur podía cambiar, no podía esperar por él indefinidamente. Cuando Arthur encontró la carta de Clara sobre la chimenea, su corazón dio un salto. Dudó un momento, temiendo lo que podría encontrar en sus palabras, pero la curiosidad y el vacío que sentía fueron más fuertes, y abrió el sobre, leyendo cada línea con atención. En la carta, Clara agradecía por la oportunidad de haber conocido el castillo y describía la alegría que sintió al decorarlo para la Navidad. Sin embargo, también expresaba su tristeza por no poder formar parte de la vida de Arthur, por más que lo deseara. Terminaba la carta con un mensaje simple y sincero. Deseo que encuentres paz y felicidad, Arthur. Que la Navidad pueda, algún día, ser un recuerdo de amor y no de dolor. Con cariño, Clara. Al terminar de leer, Arthur sintió un vacío que ni él mismo lograba definir. La partida de Clara lo había golpeado con una fuerza que no esperaba. Por primera vez, se dio cuenta de cuánto significaba para él y de cuánto había intentado mantenerla alejada por temor a ser herido otra vez. El castillo, ahora silencioso y decorado con las luces navideñas, parecía más vacío que nunca. Las palabras de Clara resonaban en su mente, y entendió que, al intentar protegerse del dolor, había alejado a la única persona que había traído luz a su vida en muchos años. Arthur permaneció allí por un largo rato, mirando el vacío, hasta que algo despertó dentro de él. Una urgencia, una sensación de que, si no actuaba ahora, perdería a Clara para siempre. Sabía que tendría que enfrentar su pasado, sus miedos y sus dolores, pero ahora entendía que ella era la única persona que le había dado el valor para intentarlo. Decidido, tomó su abrigo y salió del castillo, enfrentándose a la nieve que comenzaba a caer. Sabía que Clara no había ido muy lejos y, con el corazón latiendo rápido, partió en su búsqueda, decidido a hacer lo que nunca había tenido el valor de hacer: abrir su corazón y luchar por un nuevo comienzo a su lado. Arthur avanzó a través de la ventisca, los copos de nieve pegándose a su abrigo pesado mientras luchaba contra el viento helado. Cada paso se volvía más difícil, pero el recuerdo de Clara y la luz que había traído a su vida lo motivaban a seguir adelante. Por primera vez estaba dispuesto a enfrentar sus miedos y admitir que los sentimientos que tenía por ella eran reales. Después de algunos minutos, divisó a Clara caminando lentamente por el camino que llevaba al pueblo. La llamó por su nombre, su voz rasposa y temblorosa por el frío. Clara se detuvo al escucharlo, volviéndose, sorprendida al verlo acercarse, jadeante y con las mejillas enrojecidas por el frío. «¿Arthur?», parpadeó incrédula. «¿Qué estás haciendo aquí?». Él se detuvo a unos pasos de ella, respirando profundamente, tratando de calmar su acelerado corazón. «Clara, no podía dejarte ir sin antes decirte lo que realmente siento». Clara sintió que su corazón se aceleraba. Había algo diferente en la mirada de él, una mezcla de arrepentimiento y vulnerabilidad que nunca antes había visto. «Fui un necio», continuó con la voz más suave. «Pasé tanto tiempo aferrado al pasado, negándome a sentir alegría en Navidad. Pero entonces llegaste tú y, por primera vez, sentí que quizá había algo más allá del dolor. Trajiste luz a mi vida, Clara». Ella respiró hondo, dudando, pero sin poder ocultar la esperanza que crecía dentro de ella. «Arthur, solo quería ayudarte a ver que la Navidad puede ser una época de nuevos comienzos, no solo de recuerdos tristes». Él asintió, bajando la mirada un momento antes de volver a mirarla.
Lo sé. Y creo que, en el fondo, siempre supe que tenías razón. Pero el miedo a volver a sufrir me hizo alejarte. Ahora me doy cuenta de que, al intentar protegerme del dolor, alejé a la única persona que me ha traído felicidad en años. Arthur dio un paso al frente, tomando sus manos entre las suyas. Sé que te he causado mucho dolor y frustración, y no espero que me perdones tan fácilmente, pero estoy aquí pidiendo una oportunidad para dejar atrás el pasado y crear nuevos recuerdos, esta vez a tu lado.